Seguimos en Radio Análisis y vamos inmediato a nuestro panel de conversación saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rulanano. ¿Cómo estás, Montserrat? Buenos días. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas, en primer lugar al doctor en Ciencias Políticas y director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido. Buenos días Fernanda, buenos días Patricio, Montserrat, un placer estar acá. Sí, y también saludar a nuestra nueva panelista, incorporación, no sé cómo llamarla, ¿no? Profesora de Derecho Comercial e investigadora de Faro UDB, Fernanda García. Muy bienvenida, Fernanda, gracias por estar acá. Muchas gracias por convidarme, encantada de estar con los tres acá y muy feliz de unirme al panel, así que muchas gracias. Gracias, Fernanda, te damos la bienvenida y Octavio, como siempre, bienvenido también. Bueno, el tema de la acusación contra el presidente está bien enredado, la verdad. Ayer partimos de una forma, la jornada terminó de otra totalmente distinta, entre medios críticas al manejo de la moneda, porque esto se transparentó en el momento que se hizo, cuando además el oficialismo sacaba cuentas alegres, ¿no? Había hasta triunfalismo respecto de las elecciones que habían sido un día antes. ¿Por qué se transparenta de esta manera la exposición de la vocera ayer durante más de media hora, donde aclaró algunas cosas pero otras no tanto, se enredó mucho con el tema de cómo la moneda se había dado cuenta de esta denuncia? En la noche habló también la denunciante con un canal de televisión y manifestó algo que es del todo razonable, que ella no quería verse expuesta en esta situación, más allá de lo que se ha hablado de su prontuario, ¿no? Y de los mismos correos que se ha hecho alusión. Ahora es una persona que está expuesta públicamente, su identidad, en fin. ¿Cómo ven este caso particular y más allá de la arista penal? Hoy día va a haber una reunión ahí con el fiscal de Magallanes. El manejo político que ha tenido el gobierno, que ha sido cuestionado desde el propio oficialismo nuevamente, a un poquito más de un mes del caso llamado caso Monsalve. Octavio. Sí, yo coincido con que el caso es bastante confuso. Lo más probable es que no haya ningún tipo de culpabilidad en él, de acuerdo a los antecedentes que se han dado a conocer a través de los distintos medios de comunicación. En eso creo que hay bastante coincidencia. El cuestionamiento va por el manejo político. Y tal como lo decías, Montserrat, esto se produce después de un ánimo triunfalista de parte del gobierno o de parte del oficialismo, porque efectivamente el caso Monsalve no afectó electoralmente ni en las elecciones del 26 y el 27, ni tampoco en la segunda vuelta de gobernadores de este fin de semana. En ese sentido, creo que el problema es otro, tiene que ver con el mal manejo de la crisis o de las situaciones complejas por parte de la moneda, dado que esto se entremezcló incluso con el caso Monsalve. Hay fechas que son más o menos coincidentes desde el punto de vista del manejo o del inicio del proceso. Entonces, ahí hay un problema comunicacional, un problema de manejo que más bien atañe desde el punto de vista de la responsabilidad a sus asesores o a quienes están encargados de asumir los roles comunicacionales por parte del gobierno. Escuché la declaración de la ministra Vallejo y la encontré excesivamente confusa y reiterativa. Esto de repetir en diversas ocasiones de que las personas con figuración pública están expuestas a acusaciones de este tipo. Eso lo sabemos, pero no hubo una justificación o una fundamentación satisfactoria, a mi juicio, en ese punto de prensa que se dio a conocer el día de ayer. Entonces, creo que esa declaración tendió a ahondar más la situación de crisis que esto genera desde el punto de vista comunicacional y político, que otra cosa, más que a poner paños fríos. Qué bueno que salió la vocera a hablar en todo caso y no el presidente. Sí, en esta ocasión, claro.
Fernanda, me dio risa, bueno, está bien. A mí también me dio risa. Todo bueno el comentario. Es que ese viernes se volvió inolvidable, ¿no? Viernes 18 de octubre. Sí, Fernanda. Sí, bueno, a ver, creo que concuerdo con todo lo expresado acá, tanto en la introducción del tema como en el análisis que hacía Octavio recién. A riesgo de no ser yo reiterativa, como en la conferencia de la ministra Vallejo ayer, que me gustaría enfatizar a mí. A ver, efectivamente dejando de lado la dimensión propiamente penal del caso en discusión, ¿no es cierto? Y además, y coincidiendo con el tema que aquí lo que se critica y lo que es muy criticable, ¿no es cierto?, es la gestión política, la gestión comunicacional del gobierno respecto de cómo enfrenta un nuevo caso en un tema tan sensible como el tema, ¿no es cierto?, de una denuncia por cualquier tipo de agresión de índole sexual. Yo quisiera expresar aquí el punto que lo que queda es una especie de frustración de fondo respecto de las incongruencias de lo que se ha planteado que tiene que ser un manejo en materia de violencia de género y de acusaciones, en este caso en particular de índole sexual, ¿no es cierto? Porque tratando de ser lo más justa posible respecto de las convicciones que a mí me asisten en lo personal, y a riesgo de ser majadera, ¿cuánto tiempo no se ha dicho que la presunción de inocencia es un intento patriarcal por tratar de tapar, siendo lo que es un abuso estructural, institucional? ¿Cuántas veces yo te creo amiga que ya está, ya digamos, ¿no es cierto?, viciado, pero y muchos que compartiendo la causa de género, yo soy profesora de Derecho Comercial, pero estoy estudiando un doctorado en Teoría Legal Feminista, hacíamos esfuerzos por reivindicar la idea de que no porque uno hiciera matices en cuanto a la presunción de inocencia, no porque se hicieran matices respecto de que una persona no puede ser llamada víctima sin que haya antes una formalización, porque llamar a la persona víctima por el hecho de hacer una denuncia nos expone justamente a lo que estamos viendo que está ocurriendo aquí. Es decir, yo por denunciar a alguien, entonces esa persona cayó, necesariamente es culpable, hay una víctima y un victimario. No, obviamente tiene que haber una investigación. Bueno, el hecho de haber por mucho tiempo hecho todos esos matices inhabilitaban a un sector importante, y esto lo hablo desde el lado de la academia, por ejemplo, para siquiera poder debatir en temas de género. Y eso ahora, en el fondo, siento que de algún modo cae, pero a la vez cae con el drama que advertíamos a aquellos que hacíamos ver esta inconsistencia antes, que es que se perjudica la causa de las mujeres finalmente. Porque lo que queda aquí de manifiesto y un poco lo que queda instalado es que ha habido todo este ruido feminista previo, ¿no es cierto? Y que no tenía, en la opinión pública, queda como que no tiene ningún valor, no tiene ninguna asidero, que ahora entonces cualquier denuncia puede... Entonces, ese descrédito ya es lo que se venía de la causa feminista, la causa de las mujeres, es lo que veníamos advirtiendo muchos desde antes, y el problema, y no quiero extenderme mucho, pero el problema de esto es la instrumentalización política de la causa de las mujeres. El efecto es lo que estamos viendo ahora, que cuando finalmente toca hacerse cargo de lo que realmente es el tema, finalmente es esos eslóganes que hemos instalado o que han instalado algunos para instrumentalizar y hegemonizar la causa de las mujeres para un sector, y en este caso voy a ser explícita, para el sector de la izquierda. Ahora está pasando la cuenta, y eso no solamente es malo para el gobierno, no solamente es malo para la causa de las mujeres, sino en este caso además afecta directamente a las posibles víctimas, ¿ya? Sí. Pero al Estado de Derecho también, eso. Sí, yo diría a modo de comentario nomás, no de pregunta, Octavio, Fernanda, ¿cómo salimos de este blanco y negro con el cual yo no estoy de acuerdo? Porque, de hecho, la misma diputada Plasencia hace poquitos minutos cuando la entrevistamos... decía, al explicar que era en su consideración el yo te creo, era en primer lugar hacerse cargo de que efectivamente hay una situación estructural de violencia contra, no de violencia contra las mujeres, digamos de desigualdad contra las mujeres que tiene entre sus muchas expresiones la violencia, ¿no? Que se traduce, y esto lo vemos todos en todas partes, lo ves tú, Fernanda, lo ves tú, Octavio, nosotros también lo vemos, sí. Desigualdad salarial, a veces uno no se da cuenta como en las interacciones personales también prima una hegemonía de la cual uno ni siquiera se llega a dar cuenta, pero que tiene que ver con el molde del cual todos salimos, y luego está la violencia sexual, y hay una serie de situaciones más, y una de esas manifestaciones es que que era la inhibición para que las mujeres denunciaran, ¿no? Entonces, lo que planteaba la diputada Plasencia en primer lugar es que cuando
se habla del yo te creo, en su opinión hay que hacerse cargo de ese problema estructural que no lo podemos borrar porque es real, ¿no? O sea, forma parte de nuestra vida común todos los días. Pero luego ella también hacía énfasis en que había que reforzar la confianza en las instituciones y en el debido proceso, ¿no? Que debía ser esa la instancia a través de la cual societalmente se estableciera una verdad final, por decirlo de alguna manera. Lo que me preocupa cuando ocurren estos debates es que o es una cosa o la otra, y yo creo que tendríamos que encontrar el camino para hacer una síntesis virtuosa, ¿no? Entre estas dos cosas que señalo que son igualmente válidas. No soy panelista, debería hacer preguntas, pero hice este comentario nomás para ver qué les sugiere. Octavio. Bueno, la presunción de inocencia y el debido proceso son aspectos esenciales del derecho moderno y podríamos decir es uno de los grandes logros de la modernidad también. Sin embargo, lo que hemos visto en el último tiempo es que muchas veces la presunción de inocencia y el debido proceso se dejan de lado por otro tipo de consideraciones que son de carácter más ideológica. Esto de aludir al patriarcado, esto de aludir y de tomar en consideración aspectos estructurales para aludir siempre al patriarcado como el principal fundamento. Es cierto que hay determinantes estructurales, eso es innegable. Esas determinantes estructurales influyen en la desigualdad, influyen en la asimetría desde el punto de vista de las relaciones de poder, desde el punto de vista de las condiciones laborales, desde el punto de vista de las relaciones salariales. Vale decir, hay situaciones de desigualdad, pero también se ha ido avanzando en eso. Se ha ido avanzando en promover la paridad en diferentes ámbitos, se ha ido avanzando en un mayor compromiso en el sector público y privado por evitar situaciones de abuso. La ley Karim es un avance y toma en consideración una serie de elementos que condenan o al menos, permiten superar situaciones de abuso en contextos laborales. Se ha ido avanzando también desde el punto de vista de la promoción de valores que apuntan a un mayor reconocimiento y a una, mayor igualdad desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de los principios del orden democrático incluso. Sin embargo, cuando se producen situaciones de este tipo, se tienden a relativizar los dos fundamentos que señalaba anteriormente, debido proceso y presunción de inocencia. Lo hemos visto en diferentes ámbitos, no solamente en las esferas de gobierno, cuando se anuncian procedimientos a personas que supuestamente están involucradas en este tipo de delitos o situaciones de abuso, inmediatamente se les condena sin que se sepan los resultados de las investigaciones. Entonces, yo creo que el meollo del problema está ahí, en que hay que partir por el reconocer y respetar siempre estos dos principios independiente de dónde se esté, independiente de si se está en la vereda de la oposición en un momento o independiente de si se está en la vereda del gobierno o si se esté en otras instancias. Muchas veces este no reconocimiento tiene que ver con conveniencia. Lo vimos, y aquí voy a decir algo políticamente incorrecto, lo vimos de manera muy recurrente durante el Mayo Feminista. Ahí no se respetó nada, se hicieron funas, incluso se condenó a gente que muchas veces no tenía arte ni parte en situaciones de abuso, de violencia, y sin embargo nadie respetó este tipo de principios. Hubo situaciones justificadas claramente, pero los procedimientos eran otros. Ahora, y con esto termino, hay protocolos en el sector público, hay protocolos en las empresas que resguardan precisamente los abusos y por ende llama la atención el mal manejo del gobierno o de los asesores del presidente Boric y en general todo lo que tenga que ver con la moneda en este momento, precisamente porque esos protocolos parecen ser desconocidos. Yo no estoy en esto planteando un juicio, no estoy planteando una crítica al presidente Boric, ni mucho menos diciendo que es culpable de algo que lo más probable es que no lo sea. Sin embargo,
el manejo comunicacional de sus asesores ha sido muy malo. Sí, Sí. Ahí, Fernanda, bueno, siguiendo la línea de lo que plantea Octavio, claro, el tema de la perspectiva de género en procesos judiciales creo que es algo deseable y se ha ido avanzando en eso. El caso Monsalve es un buen ejemplo y eso no tiene por qué ser contradictorio con el tema de la presunción de inocencia, el debido proceso, que son las bases del Estado de Derecho, ¿no? Y creo que eso igual es bueno precisarlo y recordarlo cada cierto tiempo. Evidentemente, como dices tú, Pato, el blanco y negro nunca es positivo en ningún orden de cosas. y claro, y no se puede plantear como un antagonismo dos cosas que son válidas y ciertas al mismo Pero es tiempo. que se ha planteado como un antagonismo. Ujú. En algunos casos, cuando se habla de la víctima, así a rajatabla, digamos, y sin ningún matiz, eso se ha señalado en hartas ocasiones. Pero ahí, Fernanda, y volviendo como a la perspectiva más política, ¿no? El presidente Boric dijo hace poco menos de un mes esto de que siempre había que creerle a la víctima, dijo yo te creo, cuando además él mismo se contradice porque es evidente desde mi interpretación que él creyó inicialmente, y yo no lo juzgo por eso porque es humano, la versión que le contó el ex subsecretario Monsalve, ¿no? Pero bueno, semanas después él dice, yo te creo, siempre hay que creerle a la víctima, o a la denunciante más bien, y en esto como que se queda medio enredado de nuevo el relato del gobierno, y no solamente del presidente Boric, sino que también de parte de su círculo, digamos, el Frente Amplio, ¿no? Creo que está ahí bastante acotado quizás a ese sector. ¿Cómo lo ves tú en términos del relato político que se ha construido respecto de este tema en general, no solamente yendo a lo de esta denuncia y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con el caso Monsalve y estos últimos antecedentes? Sí, bueno, muchas ideas porque además antes se mencionaron cosas bien interesantes. Voy a tratar de sistematizarlo en dos puntos. El primero, respecto de tu pregunta, Montserrat, yo creo que es evidente que uno de los problemas políticos que se derivan de cómo se ha gestionado esta nueva situación es que todos nos preguntamos hasta qué punto, ¿no es cierto?, fue relevante la actitud que el presidente y su equipo tuvieron respecto del tema de la denuncia de Monsalve, sabiendo ahora nosotros que cuando se hicieron cargo de ese problema tenían este otro problema en carpeta también. Por lo tanto, por muy humano que sea, qué tanto influyó o no influyó, y el hecho de que la ciudadanía no haya sabido que estaban manejando estas variables al momento de hacerse cargo de el tema de la denuncia contra Monsalve, pone un velo de duda nuevamente y de desconfianza y por cierto una percepción de que hay una incongruencia entre lo que afirma el presidente de creerle siempre a la que él llama víctima, pero que nosotros acá hemos precisado que es denunciante, ¿no es cierto?, versus esta otra idea de la presunción de inocencia. Y aquí quiero un poco enlazar con lo que comentaba Octavio antes. A ver, el eje en el que estamos atrapados hoy día, y que estoy de acuerdo que cómo sacarlo virtuosamente es el desafío, es presunción de inocencia versus verosimilitud de la denuncia en materia de violencia de género. Esa es la dicotomía a la que enfrentamos hoy y que hoy el Frente Amplio se ve expuesto a hacer, creo yo, un ejercicio de reconocimiento de que las cosas no son un extremo o el otro, sino que están los dos principios y que por lo tanto, cuando hay sectores políticos distintos que plantean esos matices, no es un antifeminismo ni una anticausa de la mujer, sino que conciliar las necesidades de la causa de la mujer con los pilares básicos del Estado de Derecho. Pero ese es un eje. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les recuerdo, ¿no es cierto?, que el eslogan, ¿no es cierto?, de las tesis era que el Estado chileno es un Estado violador y que la PACA no es sorora. Ese tipo de dicotomías son otras dicotomías que nos ha planteado cierto feminismo al que nos ha obligado a tomar posición. Es decir, el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado como opuesto a la causa de las mujeres, en circunstancias que el orden público también es un pilar del Estado de Derecho. Otro ejemplo, capitalismo, crecimiento o feminismo. ¿Cuál de las dos? El capitalismo es esencialmente patriarcal, dicen algunos feminismos. A ver, blanco o negro nuevamente, no pues, crecimiento económico, porque el crecimiento ha sido un motor también para sacar a las mujeres de sus roles tradicionales en los que estuvieron relegadas por 200 años. Entonces, yo no digo, entonces el capitalismo es maravilloso para las mujeres, no lo sé, pero ¿cómo puede ser que se haya por
por lo menos 15 años excluido del debate del tema de la mujer a quienes sí suscribimos las ideas de la libertad económica, pudiendo tener un debate muy enriquecedor. ¿Cómo perjudica esa libertad o cómo tensiona esa libertad los roles tradicionales de la mujer, que tiene una doble jornada? Debatamos eso, pero no excluyamos a algunos del debate. Y el último, aborto o la causa de la mujer. No puede participar de ningún debate feminista una mujer que no esté en favor del aborto. Mínimo común civilizatorio, se dijo por ahí. Entonces, esa hegemonía es la que está en cuestión ahora, esa exclusión, esa superioridad moral, porque no es solamente debido proceso o la necesidad de proteger y empoderar a las personas que son mujeres denunciantes, no es solo esa dicotomía, son todas las que aquí te he planteado y les he planteado y que yo lo pongo arriba de la mesa porque creo que si avanzamos en permitir ese diálogo, un diálogo rico, es que se puede efectivamente avanzar en el tema de las mujeres como sociedad, que por lo demás que está necesario. Sí, es muy importante encontrar ese camino, es muy, muy, muy importante. Y salir de las dicotomías. Yo solo a modo de complemento decir, a propósito de la mención a los protocolos, a todo esto que es lo que se ha avanzado, porque se ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero claro, por el otro lado todavía persisten situaciones que hay que entender, no en contra de todo lo que se ha dicho, sino para complementar también, ¿no? Tantas mujeres que han dicho que cuando llegan a la comisaría a contar que el marido les pegó, que el pololo les pegó, entonces los carabineros se ríen o los mandan para la casa. No estamos en una cuestión maniquea, no estoy diciendo todos los carabineros, no estoy diciendo siempre, no digo que ocurre, que como ocurre es la razón por la cual algunos levantan el tema de que la justicia tiene rasgos patriarcales. Ahí también no entrar a la caricatura porque que tenga rasgos patriarcales es una consecuencia natural del orden cultural que tenemos y eso no quiere decir que toda la justicia, ¿no? Pero son situaciones de las cuales tenemos que hacernos cargo de la manera más sabia posible para llegar a un estadio más justo, ¿no? Para todos y todas y por cierto incluyendo dentro de ello a las mujeres. Son las 9:05, les propongo que vayamos a un breve alto y a la vuelta tenemos otros temas que conversar. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Radio Universidad de Chile les quiere invitar este miércoles 11 de diciembre a disfrutar y descubrir a una de las voces folk mexicanas más coloridas que han surgido en los últimos años, Erich en Sala Máster. Por primera vez en este icónico escenario y en el marco de su gira que lo ha tenido recorriendo diferentes países y presentando su más reciente sencillo, titulado Igual no debo, este artista mexicano nos regalará una noche repleta de palabras que capturan la esencia de las relaciones humanas. Les dejamos invitados e invitadas a disfrutar y descubrir todos los sonidos y letras de Erich por primera vez en Sala Máster. Miguel Claro, 509, Providencia. Miércoles 11 de diciembre. Apertura de puertas, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Y más información en www.salamaster.cl. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves.
Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlos todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile, premiada como radio fundamental de la música chilena 2024. Don Fernando Lagos, muchas gracias. No me había dado cuenta que me había encendido el micrófono. Menos mal que no dije nada inadecuado. Aprovechamos de saludar a Fernando Lagos, que le hicimos ahí un homenaje en el aniversario de la radio, porque es el único integrante de nuestro equipo fundador que está en funciones aquí en la radio. Así es que 43 años. Fernando lleva 43 años en la radio, ¿cierto? Sí. ¿Tenías 22 cuando llegaste? 22, imagínense. Y ahora tiene, saquen las cuentas, 65. Por eso está en los trámites que ustedes saben. No, a hablar de edad. No, pero sí, se ve como tuna, Fernando, así que... Bueno, estamos en esta mañana con Octavio Avendaño y con Fernanda García. Y bueno, y queremos ir a... No lo había olvidado, lo que pasa es que estoy aquí abriendo una cosa mientras lo conversamos. No, queríamos ir al tema de la ley migratoria, Fernanda, Octavio. Y plantearle, vamos a transparentar la conversación editorial que hemos tenido con Montserrat en los últimos días, pero especialmente la que alcanzamos a tener en 2 minutos antes de salir al aire más temprano, ¿no? A propósito de no ver las cosas en blanco y negro, ¿qué duda cabe que la situación migratoria es hoy por muchas razones sustantivamente distinta, ni siquiera como era hace 20 años atrás, como era hace 5 años atrás, ¿no? Y que por lo tanto me parecería un deber de Estado hacer una actualización legislativa para tal efecto, y es por eso que ayer se dio un consenso bastante amplio en las fuerzas políticas respecto a lo que se aprobó en primer trámite legislativo. Pero por el otro lado también preocupa, y creo que es parte del análisis, en este espíritu del día de hoy de no ver las cosas en blanco y negro, ¿no? Lo que han señalado algunas organizaciones migrantes o algunos señalamientos que constituyen para algunos excesos o vulneraciones de los convenios firmados por Chile en materia internacional. Por ejemplo, algunas disposiciones que priorizan el acceso a la educación de niños chilenos en perjuicio de niños migrantes o a la salud, y particularmente un tema que además tiene una palabra que es muy ambigua, que es la palabra incivilidades, ¿no? Que una causal eventual de expulsión es la incurrencia permanente en incivilidades, pero dentro de las incivilidades podría llegar a mencionarse el tema del comercio ambulante, por ejemplo, ¿no? Y ahí me preocupa un siguiente ejemplo bien gráfico, Fernando, Octavio, y ahí le cedo la palabra. Sin bajar el perfil a todo lo anterior, no se olviden de lo primero que dije, que era que había que legislar, que está muy bien, que había consenso y todo eso. Metro Pajarito, ¿no? Ahí donde uno se baja para tomar el bus a Valparaíso y Viña. Está lleno de locales, por lo general hay una señora chilena vendiendo sopaipilla, sándwich. De al lado hay otro señor vendiendo arepas, ¿no? Una es chilena y el otro es colombiano, ¿no? Entonces, a uno lo vamos a juzgar por la ley de migración y a otro por el Código Penal, cuando en rigor los dos están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con la ley ahí? Bueno, dejo abierta la pregunta, les cedo las intervenciones. Partamos en esta vuelta con Fernanda. Fernanda, la palabra es toda tuya. Bueno, vamos a tener que hacer honor a la coherencia, ¿no es cierto?, que hemos estado invocando
durante todo este programa, que creo que es lo que ha estado bastante ausente del debate público. Lamentablemente, ya una buena parte de nuestra realidad política, quizá más ya de 5 años, ¿no es cierto? Sí. Hace por lo menos unos 10. A ver, yo no creo en los estatutos diferenciados, salvo que esos estatutos diferenciados tengan una razón que los justifique esencialmente. ¿A qué voy? El principio de igualdad ante la ley, ¿ya? Que es la razón por la cual, para ahí jugármela y no dar el comentario políticamente correcto. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los escaños reservados porque creo que contrarían el principio de igualdad ante la ley. Pero ese mismo principio es el que invoco ahora para tener que estar de acuerdo contigo con que si es que tenemos 2 personas ejecutando la misma conducta indebida y no hay una diferencia que reporte respecto de esa conducta, el hecho de que sea más grave o menos grave, que es el bien jurídico que estamos protegiendo aquí, por ejemplo, el comercio, la legalidad del comercio, ¿no es cierto? En este momento, no me parece que sea adecuado que sea más grave para una persona por el hecho de ser migrante. Ahora, otra cosa es que esta persona esté sujeta a un estatuto distinto para hacernos cargo de la emergencia migratoria que estamos viviendo y que con ocasión de aquello haya, por ejemplo, una posibilidad de, consultarlo, retenerlo, vaya a saber uno de acuerdo a la ley especial que lo rige a él y que tiene que ver con la situación de la migración. No me parece que introducir diferencias en la legislación común, en que el agravante sea justamente el hecho de ser una persona nacional o no nacional, eso me parece que contraría la igualdad ante la ley. Distinto es un estatuto que ataque exclusivamente el tema de la protección de las fronteras, la protección de la migración legal, ¿no es cierto? Porque justamente esto además va en beneficio de quienes son legales, de quienes han cumplido con todo lo que el Estado de Chile pide para poder vivir y trabajar acá. Y por lo tanto son cosas diferenciadas. Por supuesto que este ejercicio supone hacer una revisión exhaustiva, caso a caso, ¿no es cierto? Para eso están los jueces. Pero una ley que consagrara una diferencia, por ejemplo, del índole que estás mencionando tú respecto de 2 vendedores ambulantes que hubiera una diferencia por ese solo hecho, no me parece que contraría el principio de igualdad ante la ley y en ese sentido nuestra Constitución. Octavio, bueno, esta ley tiene varios elementos que son interesantes de analizar. El principio general es que moderniza, ¿no? La ley pone más barreras para el tema de establecerse definitivamente en el país, y con esto de alguna manera se pone en línea con lo que ocurre en otras naciones en el mundo que sí tienen un fenómeno migratorio como el que ya tiene nuestro país, ¿no? Para nosotros esto no era tema hace, como dices tú, Pato, 5, 8, 10 años. Un elemento conflictivo que ha generado debate es lo que tú mencionabas respecto de las incivilidades, y otro que también han alertado organizaciones migrantes es sobre el acceso a ciertos servicios básicos, ¿no? O derechos sociales. Y voy a leer el artículo que fue aprobado de todas maneras, pero con votos en contra o abstenciones del Frente Amplio y el oficialismo en general, que dice: el Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile en las mismas condiciones que los nacionales. Uno lee esto y no le ve nada malo, ¿no? El tema es que actualmente lo que opera es que muchas veces en jardines públicos, en colegios públicos, en distintos establecimientos estatales, se prioriza a la población migrante, ¿no? Y claro, eso ha generado también un conflicto que es, creo que es discutible, ¿no? Entre quienes dicen, bueno, ¿por qué yo no soy prioridad y si es prioridad alguien que es migrante? Esto también lo planteó Desbordes en su campaña, que iba a hacer esa diferencia. Lo que dice la ley es que va a haber igualdad de condiciones, en el fondo, ¿no? Sí. Claro, y habría que ver que cuando habla de si se prioriza o que no se discrimina. Claro. Claro, ahí está una claro, porque discusión... si un niño migrante llegó primero, no sé, con los papás a matricular, si se le matricula, y luego llega un chileno y no hay matrícula, eso no quiere decir que se le priorice, quiere decir que llegó primero, ¿no? Sí, eso es importante que se precise también en la ley, pero contiene, como decía, otros elementos que son interesantes, por ejemplo, de la trata de personas, que es una cuestión que ocurre en el norte del país. Hay un endurecimiento respecto de la legislación sobre esto y bueno, hay, como decía, normas un poco más claras para obtener la nacionalidad. Octavio, ¿qué te parece o qué elementos tú destacarías respecto de esta ley que pasa al Senado
En el Senado probablemente se le hagan algunos ajustes. La misma ministra dijo ayer que el proyecto podía requerir algunas mejoras que esperaba que se hicieran en el Senado, pero habría cierto acuerdo. O sea, ayer se votó de manera unánime, no hubo votos en contra ni abstenciones. Lo más probable es que hayan algunas indicaciones en el Senado, pero sin ser experto en temas migratorios, creo que, y tomando en cuenta el respaldo que recibió este proyecto en la Cámara de Diputados, es un avance bastante importante, bastante significativo, y además da cuenta no solamente del cambio que ha significado desde el punto de vista estructural la situación de migración en nuestro país, sino que también hay un cambio de paradigma respecto a la disposición que existía sobre el tema de la migración hace 5 años atrás respecto de estas nuevas consideraciones que se agregan al proyecto de ley. Entre ellas, las causalidades de expulsión, precisar las causalidades para la expulsión, independiente de si cometen o no delitos. Hay otras causalidades que están siendo agregadas y se precisan en comparación con la legislación actual. Y creo que, desde luego, el tema más controversial tiene que ver con las prioridades, con la definición de las prioridades. Si se va a privilegiar a la población connacional o si se va a privilegiar en algunas ocasiones a la población migrante. La controversia que veo yo, o el punto crítico que veo yo, no tiene que ver tanto en el ámbito educacional, sino que tiene que ver más bien en el ámbito de la salud, porque ahí, en realidad, si hablamos de prioridad, la prioridad debiese ser la condición de salud de la población en general, o las condiciones de salud, de salubridad de la población en general, porque al entrar en discriminaciones porque sí, o porque es connacional, o porque es migrante, el efecto puede ser generar un problema sanitario. Entonces, si es que no se prioriza en función de la condición de salud de la población, el resultado podría ser generar ahí un problema sanitario mayor que involucre al conjunto de la población. Esto se ha planteado en otras ocasiones. Se planteó en algún momento en los debates que se dieron en Europa a propósito de la regulación del tema migratorio por los países que integran la Unión Europea. Entonces, hay que tener en cuenta esa experiencia, ese tipo de debate, así como también en el caso de la trata de personas, no solamente es importante avanzar en nuestra legislación, sino que también es importante avanzar en una suerte de coordinación entre los estados latinoamericanos. Un problema que deja de ser nacional y se transforma en un problema de carácter supranacional. La Unión Europea enfrentó el problema de la trata de personas a través de los tratados de la Unión, vale decir, involucrando en la regulación del tráfico de personas o la regulación de la movilidad de las personas a todos los estados miembros de esa entidad supranacional. Entonces, no solamente hay cuestiones que se tienen que resolver a través de avances en la legislación, sino que también es importante avanzar hacia acuerdos y coordinaciones entre los estados. La gran interrogante que surge teniendo en cuenta las características o el perfil de algunos gobiernos latinoamericanos, si eso es posible por ahora. Sí, la unidad latinoamericana ha sido una quimera, y esto se confunden los estados con los gobiernos. Pero yo no lo planteo en términos de unidad. No digo de política de articulación. Sí, de política de articulación. Fernanda, a ver, hay un elemento aquí que es adicional, que está como en la periferia de la ley, pero que le afecta directamente, que es, sin vulnerar la norma, por supuesto, el pragmatismo con el que hay que enfrentar esta situación, porque yo entiendo que el propósito de esta ley es inhibir eventualmente que sigan llegando personas desde el extranjero en los volúmenes que están llegando, no porque se esté a priori en contra de eso, sino porque hay un diagnóstico común de que el país está teniendo dificultades para absorber, ¿no? Desincentivo. Como dijo el presidente, sí. No vengan más migrantes, lo dijo la ONU. Exactamente. Pero dicho eso, respecto a los que ya están acá, nadie tiene el poder, ni en buena hora, de esfumarlos, ¿no? O sea, ni están dadas ningún tipo de condiciones para hacer algo así como deportaciones masivas,
ni nada por el estilo, entre otras cosas porque el Estado no cuenta con los recursos. Bueno, uno de los que ha planteado este tema, que es controversial, del cual nadie se quiere hacer cargo, pero que está ahí, es el senador Manuel José Sandón, ¿no? Que ha planteado, por ejemplo, el tema de que ya que los que están acá no se pueden esfumar, hay que ver cómo se les regulariza. ¿Y por qué planteo esto introductoriamente? Porque una de las cosas que más preocupaba a la ministra Toá en su alocución ayer, junto con la que mencionó Montserrat, es que el proyecto de ley, así como se despachó desde la Cámara, sanciona con penas de cárcel a quienes contraten a personas que no están en calidad de regulares en Chile. Y esto tiene dos patas. Por un lado, hemos visto muchos casos de explotación de personas migrantes, por ejemplo, en las faenas frutícolas, por ejemplo, en las ferias libres, donde uno llega a ver cuando va a comprar algunos comportamientos despiadados con, por ejemplo, residentes haitianos que están cargando unos sacos de papa y luego les pagan una miseria. Pero también es cierto que hay muchas personas que, nos guste o no, están en nuestro país irregularmente, pero que están tratando de salir adelante, que están tratando de ganarse la vida, que por el hecho de estar irregulares no pueden sacar cuenta corriente, no pueden tener existencia legal, no pueden hacer imposiciones y todo, y muchas de esas personas están cotidianamente resolviéndole problemas a la comunidad. Por ejemplo, en labores de aseo, en labores de transporte de alimentos y de personas, y vuelvo a insistir, no son delincuentes, no son personas que están ganándose la vida y que no se han podido regularizar. Encarcelar a quien trata de ayudar a esas personas, bueno, ni siquiera quiero entrar en el juicio ético del tema, mi pregunta es pragmática, ¿resuelve el problema o lo agrava? ¿No? Fernanda, ¿cómo lo ves tú? Ya, a ver, dos dimensiones. Sí. Primero me hago cargo de la práctica, ¿no es cierto?, la Sí. que tú mencionas. El derecho penal en general, claro, tiene tres finalidades, ¿no es cierto? Una, proteger a la sociedad del mal que le puede hacer la persona que decidió que es un delincuente por la justicia. Otra es reformar, lo que todos sabemos que desgraciadamente es la que menos se cumple, ¿no es cierto? Y sin duda el efecto disuasivo del derecho penal es el que es la tercera finalidad, ¿no es Sí. cierto?, que tiene una pena, es el que se está invocando aquí. Eso en un Estado de Derecho debiera reducirse al mínimo posible, es decir, lo que se penaliza, lo que se tipifica con cárcel, debiera ser en la menos cantidad posible aquello que se use para incentivar o desincentivar una determinada conducta. Me parece que más apropiado irnos por el lado de multas, pero sí también creo que no puede quedar sin sanción el hecho de contratar a las personas que están ilegales. ¿Por qué razón lo digo? Porque entiendo y comparto el diagnóstico que haces tú respecto de toda la gente que, si bien no está legal aquí, trabaja de buena fe y presta servicios que muchas veces los chilenos no estamos dispuestos, o muchos de los chilenos no están dispuestos a prestar en condiciones económicamente muy desfavorables para ellos. El problema de no hacerse cargo de esto es que la reacción que posteriormente, y eso también aquí tomo lo que hemos mencionado Octavio respecto de aprender de las experiencias internacionales, la reacción que se genera culturalmente, que en cierto modo ya estamos viviendo, si es que no se le pone coto a esto, es mucho más violenta después. Se ha visto en otras sociedades en contra de los propios migrantes y terminan imponiéndose visiones de liderazgos políticos que son, ahí sí que sí, blanco-negro, ni siquiera hay un debate legislativo. Xenofóbicas, quieres decir, ¿sí? Completamente. Y además, y era el segundo, porque dije, Sí, oye, primero sí. matiz práctico, después matiz de fondo, porque aquí tenemos que ser bien sinceros los que estamos en el debate público. Lamentablemente esta situación conecta con pulsiones xenofóbicas que no pertenecen ni a un sector político necesariamente, a pesar de que puede haber una tendencia a identificarlo más con uno que con otro, ni a un grupo social. Esto es algo muy arraigado en las culturas nacionales de los distintos países, y Chile, que es un país que ha estado particularmente por la propia geografía, ¿no es cierto?, más aislado de lo que son otros países. No es como en Europa, que incluso hay una confluencia mayor de culturas. Aquí ha sido bien marcado el aislamiento, el hecho de que somos una franja larga, ¿no es cierto?, la cordillera, en fin. Eso hace que haya una pulsión latente ahí, que es una chispa. Por lo tanto, las medidas severas que se tomen, teniendo este resguardo que estamos haciendo aquí respecto al derecho penal y de la cuestionabilidad de que sea efectivamente un mecanismo última ratio. Pero si no es eso,
va a tener que ser otra medida severa. Sin duda, contemplar mecanismos para que las personas que ya están ilegales aquí puedan legalizar su situación de alguna manera razonable. Pero también va a haber que dar una señal, yo creo, fuerte respecto de sancionar a quienes profitan de la ilegalidad de algunos aquí, porque si no, la reacción que eso va a tener posteriormente, ahí sí que me parece que la experiencia muestra que podría ser mucho más irracional y efectivamente con tintes xenofóbicos, empatizando con esa pulsión que desgraciadamente está presente en nuestra sociedad, es una realidad. Oye, les pido disculpas de antemano porque voy a abrir un tremendo tema y nos quedan muy poquitos minutos, así que ahí les quiero pedir su capacidad de síntesis ahí trabajada al máximo, que es que es lo que señaló el FMI respecto de Chile, ¿no? Hizo una alerta que, claro, entre tanta cosa que pasa, que el caso Monsalve, Boric, en fin, hay cuestiones que quedan relegadas, pero que son muy importantes, y la situación económica de nuestro país es muy importante, y Fernanda también hacía una alusión a eso. Hizo una alerta por la situación fiscal de Chile y planteó que es urgente aumentar el crecimiento potencial. Ahí les quiero pedir una opinión, porque esto también de alguna manera se vincula con ciertos proyectos, ciertas iniciativas, como el proyecto que se va a presentar a principios de diciembre por parte del ministro de Hacienda, que también busca incentivar, se supone que esa es la idea, el tema de la inversión a través de una rebaja del impuesto corporativo, que busca también como netear, ¿no? De alguna manera con otros impuestos. Ahí, Fernanda, parto contigo. ¿Qué te parece la situación actual? ¿Ves que es preocupante? Y si el proyecto del gobierno va en la línea adecuada. Ya, músculo de síntesis. Me parece que el proyecto va en la línea adecuada. Obviamente los proyectos entran para ser debatidos, pero un proyecto que, por referirse a materia tributaria, ¿no es cierto?, tiene esta iniciativa exclusiva del presidente, así que me parece que es una señal positiva y va en la línea correcta, sin perjuicio que el contenido, ¿no es cierto?, y puede hacer y va a ser objeto probablemente de una reflexión detallada. Y segunda idea, me hago cargo del FMI, y también muy sintéticamente la igualdad en la edad de jubilación de hombres y mujeres. Aquí hay un clásico ejemplo de algo que se puede querer ideologizar y que ojalá no se haga, porque además desde el punto de vista de los estudios de género se ha demostrado que esta idea de que las mujeres tengan una edad de jubilación anterior y por lo tanto solo perjudica sus pensiones, quizá en su momento se justificó, pero no necesariamente ya, respecto de las expectativas de vida y de envejecimiento que tenemos los seres humanos, y en este caso particular las mujeres. Por lo tanto, hay dos claves: una señal positiva respecto de lo que es la rebaja tributaria, sin perjuicio de la necesidad de discutir la forma concreta, y por otro lado la igualación de las edades de jubilación de las mujeres, como un debate válido, necesario, de cara a las pensiones, de cara a aumentar la población femenina laboral, y una oportunidad, por ejemplo, de reivindicarnos respecto de las trincheras en materia de mujer. Sí, pues un tema bien impopular, lo del alza de la edad de jubilación. Así es. Pero necesario. Octavio. Bueno, el diagnóstico es bastante compartido. Teníamos una situación de superávit fiscal al principio del año 2022 y ahora estamos en una situación bastante deficitaria. Han habido recortes a programa, se están produciendo recortes en una serie de ámbitos del sector público. Las universidades van a sufrir una merma, las universidades pertenecientes al sector público, las universidades estatales propiamente tal, van a sufrir una merma importante en el presupuesto 2025, de manera que se requieren algunas iniciativas que permitan revertir esta situación. Y desde luego lo del crecimiento es algo que había que enfrentar tarde o temprano. Las proyecciones para los próximos años en el corto y en el mediano plazo no eran muy auspiciosas. Entonces, si es que no se generaban cambios en las condiciones, y en ese sentido creo que el proyecto va en una dirección bastante correcta. Es de esperar que la situación fiscal se revierta, porque de lo contrario, en los próximos años estaríamos en una situación también bastante apremiante, y sobre todo para quien asuma el gobierno a partir de marzo del año 2026. Bueno, estamos llegando al final del panel. Agradecer esta conversación. Navegamos por aguas turbulentas hoy día. Creo que llegamos a puerto. Cuando uno navega por aguas turbulentas no siempre llega intacto a puerto, pero llegar ya... Sí.
yo tengo que reivindicarme con algo que había anunciado y que lo incluso había emplazado a la radio en su momento, que yo había dicho que en las elecciones municipales la derecha iba a sufrir una merma ¿Verdad? importante, Sí. o al menos no le iba a ir como le fue. Sí. Y lo decía por las condiciones en las cuales se presentaba la centro derecha y la derecha en general. Este divisionismo que se había generado permitía proyectar resultados no muy auspiciosos, y por ende yo señalaba que no iba a tener un buen desempeño, salvo el Partido Republicano, que de una u otra forma se corrobora esa última proyección a nivel de concejales, pero nada más. Sí, además, para hacer memoria, porque esto tiene más valor o menos valor, depende de cuándo se haya dicho, ¿no? Octavio lo dijo en un momento donde todos daban por sentado que las oposiciones le iban a dar paliza al gobierno en las municipales y en los gobiernos regionales. Fue De antes hecho, del caso Monsalve. de hecho, cuando lo dijo Octavio, yo me acuerdo vívidamente que yo como que reaccioné y le dije, pero Octavio, ¿qué es lo que estás diciendo? Déjame entenderte bien. Y es cierto lo que dijo Octavio. Y aprovecho de hacerle también tributo a Tomás Duval, que es otro de nuestros analistas que, siendo un analista que él se autodeclara más cercano a la derecha, dijo que las oposiciones no tenían para nada ganada la carrera municipal, y adelantó que tampoco la presidencial. Así que parece que un consenso de los pocos que hay ahora es que las competencias próximas están abiertas, ¿no? No hay un ganador a priori delineado. Octavio, muchas gracias. Fernanda García, como siempre, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Adiós. Nos vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus